Tenemos el Museo Etnográfico de Budapest, láminas describiendo la casa de un animal que podría pertenecer a la familia de un Corythosaurus, extinto actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿vivieron hace millones de años? Quizá el carbono 14 dice que sí, pero las culturas mundialmente alrededor del globo dicen que no. Claro, porque está la marca y está el registro de ellos. Entonces, ¿por qué nos enseña eso? Bueno, nuevamente, ahí es donde está la gran pregunta. ¿Qué pasa si yo enseño que los dinosaurios no vivieron millones de años? Que vivieron quizás hace 4.000 años. Quizás hasta todavía anda uno rondando por ahí en el África, qué sé yo. ¿Qué pasa cuando uno dice eso? Bueno, uno ataca justamente las bases de lo que es la teoría de la evolución, que implica el tiempo, ¿no es cierto? Que implica la longevidad. Eso nos trae hartos problemas. Yo entiendo que, desde el punto de vista, si alguien cree que solo existe lo físico, yo creo que la mejor teoría es la teoría de la evolución, de todas maneras. Sí, pues, si uno cree que solo existe lo físico, es súper lógica. Está bien, yo también la habría creído. Pero si alguno de ustedes cree que no solo existe lo físico, que nosotros somos seres biopsicosociales y espirituales, no podemos describir el origen de nosotros mismos y de la Tierra desde un puro aspecto físico. Tiene que haber más páginas involucradas en el libro. Si ustedes creen que en realidad no, Dios no existe, que el espíritu no existe, que somos simples mamíferos y animales por el azar, bien, yo creo que la teoría de la evolución es lo más lógico, sí, es lo más lógico. A pesar de que la ciencia actual los desmienta. Pero si nosotros creemos que también hay otros factores en el mundo que traspasan la barrera física, que yo no puedo aplicar métodos científicos para eso, entonces la teoría de la evolución es absolutamente insuficiente. Absolutamente. No puedo interpretar el origen de la vida de esa forma. En primer lugar, la ciencia actual no lo avala con todas estas cosas que hemos estado viendo. Y en segundo lugar, es porque obvio, no puedo interpretar todo un libro con la primera página. Y si la primera página me habla de lo físico, que es súper bonito, a mí me encanta la ciencia, me gusta la biología. Pero conozco más páginas en el libro. Entonces no puedo interpretar todo el libro desde la primera página. ¿Me entienden? Yo creo que los voy a dejar descansar un poco, porque viene otra parte, también un poco densa, que tenemos que ir avanzando, ir viendo distintos argumentos, distintas cosas que hay. Así que vamos tomando un recreo. Volvamos al inicio de lo que habíamos estado hablando. Lo que estábamos hablando es que cuando partimos, acuérdense, hay algo súper importante en todo lo que es el conocimiento, ¿ya? Que para ir creciendo en conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes, ¿ya? Todo lo que yo estoy diciendo acá pueden ser argumentos, pueden haberme equivocado en uno que otro, pueden haber miles de argumentos más, yo no sé. El tema es que lo que estamos intentando transmitir acá no es una pelea, ¿ya? Sino que tiene que ver con filosofías de vida, perspectivas de vida. Ese es el tema central acá. El tema central es que yo puedo interpretar ciertos datos de una forma según como yo te lo estoy viendo. Por ejemplo, si yo retomo lo que hablé hace un par de minutos atrás, si yo tengo una perspectiva de la vida que es simplemente física y nada más que física, ¿no es cierto? Lo único que existe es la materia y no hay nada que no sea materia que sea real. Si yo lo interpreto así, todas las cosas que yo vaya a ver hoy en día, voy a intentar buscar la explicación desde ese punto de vista. Y va a ir consecuentemente con mi creencia, pero es una creencia. La creencia que no existe nada más que no sea físico. Está bien, uno puede creer en eso, pero una creencia, y con esa creencia yo voy a estar interpretando los datos y lo que yo veo. Si yo creo que existe algo más que simplemente físico, los datos yo los voy a estar interpretando y explicando según la física y según mi otra creencia. Por ejemplo, si creo en Dios, entonces también creo que Dios tuvo algo que ver con todo esto, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con las creencias de base, ¿ya? Uno intenta ser lo más objetivo posible, pero nadie en el mundo es objetivo. Y ustedes también lo saben. Eso es un tema filosófico profundo, pero nadie puede ser objetivo porque todos ya partimos con creencias de base. Entonces, hablamos de varios supuestos que Darwin puso. Uno es que todas las estructuras son simples, o sea, no todas las estructuras son simples, que de las estructuras simples llegamos a estructuras más complejas, que vimos que hoy en día prácticamente no existen esas estructuras simples.
Vimos que la vida se fue formando gradualmente a través de millones de años. Hemos visto a través de la paleontología que no es tan así, sino que se formaron explosiones cámbricas, explosiones de creación, por así decirlo. Y decía también él que obviamente todo esto tenía que tener una base en el registro fósil. Hemos visto que no tiene base en el registro fósil. Entonces, como ustedes ven, esa teoría darwiniana ha tenido que ir evolucionando también en el tiempo en el mundo científico, porque así propiamente tal, como él la formuló, ya no tiene base, no tiene las bases y los pilares fundamentales. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿pero qué me ofrece a cambio? Sí, porque por un lado está bien. Supongamos que ya, la evolución no creo en eso, pero ¿en qué creo entonces? Ahí es donde entra el tema creacionista, ¿no es cierto? Y insisto en este tema, el creacionismo parte de la base que el mundo es físico, pero también existe Dios. Es un tema complejo, porque ¿cómo comprobamos la existencia de Dios? ¿O cómo la negamos? ¿Es falseable o no es falseable? ¿Podemos hacer ley o no podemos hacer ley de eso? Entra en temas más allá del método científico. Ahora, eso no es mayor problema para un creacionista que dice en realidad, sí, es verdad. Yo acepto de que yo vengo con un pensamiento previo, que yo creo en Dios y creo también en lo que es físico. La cosa es tener claro de que nadie es objetivo, ¿ya? Y que todos partimos de supuestos, todos partimos de creencias y según como tú crees, tú vas a estar interpretando los datos. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Les pongo la Biblia, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a la historia de la Tierra? Y es súper interesante. Dice esto, que la Tierra y la humanidad fueron creadas hace APP 6.000 años. ¿Ya? Se reduce bastante el número de lo que dice la Biblia. La Tierra estaba rodeada por una cúpula de agua que creaba un efecto invernadero en torno a todo el globo. Génesis dice que la Tierra era irrigada por vapores antes del diluvio, que era una especie de efecto invernadero que alrededor de todo el globo había un clima más o menos tropical, subtropical. Lo que actualmente también, y por eso nosotros vemos actualmente, según nuestra visión de mundo, que en los polos se encuentra cuando cavan ahí las tierras semillas de árboles tropicales. ¿Bien? Lo otro dice que hace 4.400 años ocurrió un diluvio universal, que 8 seres humanos sobrevivieron, 3 parejas fértiles, y llevaron consigo a todos los animales terrestres. La cultura se reinició en la cuenca mesopotámica hace 4.000 años. Eso más o menos es lo que dice la Biblia. ¿Ya? Yo no puedo decir, bueno, científico o no científico. Yo les voy a dar pruebas científicas dentro de lo que es el mundo científico. Ya, les voy a dar esas pruebas, pero entiendan, obviamente hay muchas lagunas que vamos a llenar con fe, claro. Y eso no es mayor problema, porque nosotros partimos de ese supuesto. Primera pregunta entonces, bueno, partamos abajo para arriba. La cultura se reinició en la cuenca mesopotámica hace 4.000 años, dice la Biblia. ¿Qué es lo que encontramos en cuanto al estudio de las civilizaciones antiguas? En el estudio de la civilización antigua resulta que surge justamente una civilización mesopotámica, los sumerios, que surgen de la noche a la mañana hace 4.000 años. 4.000, 5.000 años se estima, o sea, hace 4.000 años. Antes de eso no existía escritura, no hay registro de música, no hay registro de nada lo que se conoce como una cultura de ser humano. No había medicina, antes de eso no existían leyes, antes de eso no existía alfarería, antes de eso no existía la metalurgia. Todo surge de un momento para otro hace 4.000 años en la cuenca mesopotámica, según todos los registros fósiles que hay actualmente. Los registros de cerámica, los registros de pintura, escritura. La escritura surgió hace 4.000 años, la cuenca mesopotámica. No hay cultura más antigua y surge así, de un día para otro. ¿Hubo diluvio universal? No hubo diluvio universal, porque dentro de la historia bíblica es súper importante para interpretar muchos datos. Acá hay miles de argumentos, yo le voy a mencionar algunos pocos. Uno de los que me parece más interesante es que un investigador, Bellamy, un alemán, él empezó a ir por las distintas culturas del mundo a juntar historias y ver realmente si el diluvio fue universal, bueno, debería estar presente en la historia mundial, no simplemente en la historia judío-cristiana. Y él descubre que hay 500 pueblos alrededor de todo el mundo, de distintas tribus, de distintos lugares, que relatan un diluvio universal. Los hindúes
los griegos, los babilonios, los aztecas, los mayas, los incas, tribus africanas, relatan un diluvio universal. Y Chilito, ahí estamos. ¿Por qué? Los alacalufes relatan un diluvio universal en toda su historia. Los pascuenses relatan un diluvio universal y que ellos después de salir arrancando de la isla Hawái llegan a la isla Pascua. Y también los maorí, es interesante, relatan lo mismo. También vienen arrancando o vienen saliendo de la isla Hawái. Los mapuches tienen una historia de dos serpientes que una es la mala, la otra es la buena, y una serpiente le avisa a los mapuches que se arranquen porque va a venir un diluvio universal, la otra genera un diluvio y se hunden las tierras y queda todo tapado hasta las cumbres. Está dentro de la historia mapuche. Entonces es interesante que a través de todo el mundo 500 culturas distintas relatan un diluvio universal. Eso ya es interesante. Eso explicaría también por qué hay tan numerosos depósitos fósiles de registro marino en los Andes, en los altiplanos, en las montañas. Y ustedes mismos yo creo que lo han visto. Cuando van ahí al altiplano y caminan y van por distintos lugares, de repente se encuentran una concha. ¿Qué hace una concha acá arriba? ¿Ya? Hay registro fósil, pero en cantidades, en lugares donde se supone que no debería estar el mar. Lo encontramos. Hay cosas más complejas, como por ejemplo el cálculo de la población humana. ¿Ya? El cálculo de la población humana, cuando uno hace un cálculo retrospectivo, según cómo ha estado creciendo la población humana en los últimos 200 años, se hace un cálculo retrospectivo y sucede que hace exactamente 4.000 años llegan a 8 personas. Eso es interesante, pues, ¿cómo uno llega a 8 personas? Entonces ahí es donde llega distintas teorías. Y también se habla y dicen, bueno, probablemente hubo una reducción masiva de población mundial a través de tal vez una explosión volcánica, que debe haber cubierto todo el mundo y deben haber muerto muchos seres humanos y por eso hubo una reducción masiva. La Biblia dice que fue el diluvio, no fue un volcán. Y probablemente el diluvio, bueno, todo un cataclismo mundial. ¿Ya? El Sahara. El Sahara es interesante porque el Sahara, la desertificación va progresando. El viento va constantemente de oriente a occidente y se ha ido viendo cómo el Sahara ha ido creciendo a través de los últimos cientos de años y se ha hecho el cálculo. Se supone que el Sahara, los registros antiguos, parte en Egipto. Egipto antes era todo Egipto una tierra fértil. ¿Ya? Y parte el Sahara en Egipto y va avanzando la desertificación y va avanzando hasta que actualmente está cubriendo casi toda la parte norte de África. Y se ha hecho el cálculo para ver hace cuánto tiempo comenzó el desierto del Sahara. ¿Y hace cuánto tiempo creen? 4.300 años comenzó el Sahara. Esa es la antigüedad del desierto más grande del mundo. La pregunta es ¿por qué no comenzó un desierto antes? Bueno, y eso es todo verificable en revistas que después pueden leer. Fue súper interesante, el mes pasado me tocó viajar en avión de Calama a Santiago y yo mientras miraba yo decía, no entiendo cómo alguien puede dudar. ¿Cómo alguien puede dudar que pasó agua por ahí? Y uno mira desde el avión. Acá abajo ustedes ven la playa. Acá arriba ustedes ven el desierto de Chile. Y uno mientras va pasando, uno ve claramente los signos geológicos que uno ve del paso del agua, del retiro del agua de las montañas. Es algo que a simple ojo y a simple visión es obvio. O sea, no cualquiera podría decirlo. Y si ustedes van, y si alguna vez les toca volar, fíjense, miren para afuera. Yo les comentaba a los chiquillos ahí mientras yo viajaba, yo decía, pero aquí pasó agua, pues está obvio. Hay una cantidad de registro mundial de presencia de un diluvio universal. Impresionante. El problema es que no se enseña porque tiene muchas implicancias. Desde el momento que tú dices que existió un diluvio universal hace aproximadamente 4.400 años, está dando veracidad a la Biblia. Lo que es un gran problema para la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia quiere interpretar todo a través de lo físico. Claro. Entonces es un problema, ¿ya? Y entiendo que es un problema, obviamente. La Luna se aleja cada año 4 centímetros de la Tierra. ¿Sabían eso? Y lo pueden buscar ahí en cualquier información, si se meten a, ¿cómo se llama en internet esta enciclopedia?
Ya, busquen en Wikipedia y van a ver ahí distancia, la órbita lunar, se aleja todos los años 4 centímetros de la Tierra. Si uno hace un cálculo retrospectivo y uno dice, bueno, supongamos que la Tierra tuviera 1 millón de años, la Luna estaría tocando la Tierra. No puede ser tan antigua la Tierra. Además que un poco antes ya las mareas habrían inundado todo. Imagínense que la Luna estuviera a 1000 kilómetros nomás. Las mareas pasarían pero para arriba, para abajo y no habría prácticamente tierra. No puede ser tan antigua la Tierra como dicen que es. Y eso por hechos científicos. Entonces la pregunta, ok, existió el diluvio, pero ¿van a caber todos los animales en el arca? ¿A dónde? ¿Y qué? ¿Y Noé con los animales en el arca? ¿Pero cómo? Bueno, volvamos al tema de la selección natural. Volvamos al tema del cambio de especie, de la especiación. Tenemos ahí, ¿qué es? Un perro. ¿Y cómo va a ser un perro si acá tenemos uno chiquitito y uno grandote? Un gran danés, un chihuahua. ¿Cómo van a ser perros? Son perros. Genéticamente son perros. Un chihuahua y un gran danés. ¿Son la misma especie? Sí, porque son fértiles entre sí. Que no lo crean. Debemos entender que en cada especie el genoma que tenemos adentro, que tenemos registrado, implica a toda la especie. ¿Qué significa? Que en el genoma del chihuahua hay un gran danés. En el genoma del gran danés hay un chihuahua. Por eso yo les pongo acá una campana de Gauss. El ADN de nosotros tiene una gran capacidad de variabilidad dentro de la misma especie. Por ejemplo, este perro probablemente nació a través de conjunciones cromosomales de este lado. Salió un gran danés. Y el chihuahua probablemente nació de conjunciones por acá, por este lado. Lo que no implica que sea el mismo ADN, es el mismo ADN. Lo que pasa es que lo que ahí salió a luz, ¿no es cierto? Lo que del genotipo salió a dar a luz, por así decirlo, fueron en lugar de distintos segmentos del ADN. Pero es el mismo, básicamente. ¿Ya? Es distinta raza, hay variabilidad, sí, pero dentro del mismo ADN. El cambio de un ADN a otro, ese ya es más complicado, pasar de una especie a otra. No es tan fácil. Ahora, para ejemplificar esto que acabo de decir, ustedes este año vieron esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La pareja nigeriana en Inglaterra que dieron a luz una niña aria, ojos azules, rubia. Y ella no es, ¿cómo se llama esto? Albina, no es albina. Esto está registrado acá. Y causó pero gran extrañeza en la ciencia. Decían, ¿pero cómo? Ni siquiera es como mestiza para pensar que hubo un engaño de por medio. No. Nació así. ¿Por qué? Bueno, es asombroso, pero no debería ser tan asombroso, porque sabemos que dentro de nuestra genética está toda la variabilidad de la especie. Dentro de los genes ustedes tienen también los genes de un africano o los genes de un ario. ¿Me entienden? Está dentro de nuestra genética, dentro de la campana de Gauss de ADN que nosotros tenemos. Por eso existe la remota posibilidad que de repente se exprese el otro extremo de la cadena. Quizás acá yo soy morenito y me nazca alguien de ojos azules. Puede ser. Ocurre raramente, pero ocurre. ¿Ya? Y si a esto le adicionamos selección natural, que después esta niña se va a casar quizás con personas de piel más clara y todo, puede generar la raza blanca fácilmente, sí. Pero está dentro de lo que está escrito en el ADN, ¿me entienden? No estamos hablando de mutaciones, no estamos hablando de añadir pares de base. Estamos hablando de que ya está la información en la genética. ¿Me entienden? Quiero insistir en esto de la selección natural, porque yo creo que se ha mal usado mucho. Está el tema de las bacterias. Las bacterias, ustedes saben que están generando cada día más resistencia a los distintos antibióticos por el sobreuso de antibióticos, ¿ya? Porque la gente usa antibióticos para todo y generalmente son virus nomás y no necesitan antibióticos. Y se le está dando mucho antibiótico, entonces generan resistencia y hay bacterias que generan resistencia, crean en beta-lactamasa, enzimas que destruyen la penicilina y se forma todo, son más resistentes. Hay cambios y muchas veces en la evolución se dice, bueno, aquí tenemos un claro signo de que van cambiando las especies. No, es la misma especie, pero que va variando. ¿Me entienden? Es un poco distinto. O sea, ¿genera resistencia? Sí, genera resistencia, pero no por eso deja de ser una Escherichia coli. Sigue siendo Escherichia coli. ¿Cambiaron sus características? Sí, cambiaron sus características. Sí. Y no lo dudo. Y es así, claramente. Es más,
ni siquiera sé si está bien probado, pero hasta yo aceptaría un cambio interespecie, no solo dentro de la especie, sino que pasar de una especie a otra. Si ustedes se acuerdan del árbol taxonómico, no sé si lo puse por ahí, no lo puse acá. Están, por ejemplo, los perros, ¿no es cierto? Y dentro del género Canis están también los coyotes, están también los lobos. Hasta uno podría ver que quizá hubo un Canis original que generó distintas especies, ¿ya? Por ejemplo, generó lobo, perro, coyote, pero era un Canis original. Y no hay un precan que haya sido otro animal y que después pasó al género Canis, ¿ya? Eso no se ha visto. El cambio interespecie, algunos lo sostienen por evidencias como esta. Está el mosquito. Este mosquito se llama Culex, es de Inglaterra. Vivía en la superficie y básicamente se alimentaba de pájaros, ¿ya? Picaba a pájaros. Pero resulta que para la Segunda Guerra Mundial tuvieron que irse a los subterráneos por las explosiones, por todo eso, y algunos de estos Culex poblaron los túneles donde estaba la gente, como ustedes pueden ver acá, y se empezaron a alimentar de otras cosas, como por ejemplo ratones, ¿ya? Lo interesante que después de un par de decenios, estos mosquitos de los túneles ya no se reproducen con los mosquitos de arriba, ¿ya? Súper interesante, ¿no les parece? O sea, casi se podría decir capaz que cambiaron de especie, ¿ya? Ya no se reproducen con los mosquitos de arriba, son como una especie distinta, podríamos decir. Pero no por eso dejaron de ser mosquitos. ¿Entienden? Porque son mosquitos. ¿Hay una variabilidad dentro de los mosquitos? Claro que sí. ¿Cómo pasa con los pinzones? Pues claro, pero no por eso dejaron de ser pinzones. Y ahí es donde está el gran drama. Que la microevolución, por así decirlo, la selección natural, la variabilidad que existe dentro de nuestro genoma, no nos lleva a una macroevolución. Eso no ha sido comprobado, ni en registro fósil, ni en evidencia actual. La macroevolución no ha podido ser comprobada. Esta clase de ejemplo que yo les digo constantemente. Un sapito que pasó a ser otro sapito que ya no se reproducen, sí, pero sigue siendo sapito, ¿entienden? Ese es el tema de entender la taxonomía y de que probablemente, pongamos ahora desde el punto de vista bíblico, si yo interpreto esto desde mi filosofía cristiana, yo puedo decir, bueno, Dios creó los mosquitos, puso en su genética ahí 100 especies distintas, anda a reproducirte y a través del hermoso método de la selección natural, tú vas a estar súper adaptado a tu medio. Puede haber sido así. Creó un equino base, ¿ya? Y después que ese equino vaya y se reproduzca en el mundo y según la selección natural se adapte al medio donde va a vivir. Creó un sapito base y después que se adapte y cree un cambio interespecie. Perfectamente podría haber sido así. Esa es la contrapropuesta. De hecho, la Biblia, cuando ustedes ven en la Biblia y dice que Dios creó a cada uno por su especie, la palabra hebrea obviamente no es especie, es min, que significa porción. Creó a cada animal por su porción. Podría haber sido familia, podría haber sido género. Creó a cada animal por su género. Depende, porque en esa época no